Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy vengo con una receta que estoy seguro que te va a ser de gran utilidad. Voy a encurtir cebolla, que lo mismo te sirve para un bocadillo, para una ensalada, para acompañar un plato, infinidad de posibilidades. Y lo mejor de todo, súper fácil y riquísima. ¿Quieres ver cómo la hago? ¡Vamos allá! Arranquemos con la receta. Lo primero que voy a hacer es preparar mis tarros, mis botes para meter la cebolla encurtida. Este paso, si vas a usar la cebolla inmediatamente, no hace falta que lo hagas. Pero si vas a dejar la cebolla en el frigorífico durante un tiempo más largo, yo te recomiendo que lo hagas, así te aseguras que no se te ponga en mal estado. Es muy fácil de hacer y te voy a detallar cómo hacerlo justo ahora. Voy a poner agua a hervir, sin nada más, solamente agua. En el momento que rompa hervor, mete los tarros que vaya a usar, tal cual está viendo aquí. Yo voy a hacer 2 cebollas y voy a meter 2 tarritos con sus tapas. Importante, la tapa también para adentro. Lo voy a dejar aquí en agua. Una vez que rompa a hervir a borbotones, lo voy a dejar durante 1 minuto aproximadamente. Fíjate, aquí el agua no me cubre entero los botes, así que voy a ir girándolo de vez en cuando. Si los metes que te cubra completo, sin problema, muchísimo mejor. Ya los tengo, pasó 1 minuto aproximadamente y ahora con mucho cuidado de no quemarnos, los vas a sacar de tu olla y los vas a dejar secando boca abajo, tal cual lo estás viendo aquí en una rejilla. Va perfecto, las tapaderas para afuera también y ya está. Ya tengo mi primera parte lista. Me pongo con la receta, te detallo los ingredientes. Como te he dicho antes, 2 cebollas, voy a usar cebolla morada, puedes hacerlo con cualquier cebolla. También agua, cantidad de agua 250 y vinagre de manzana, 250 mililitros. También puedes usar el vinagre que tú quieras. Una cucharadita de sal fina, una cucharadita de azúcar, una cucharadita de pimienta negra, media de coriandro y media de pimienta rosa. Más fácil, imposible. Cebolla encurtida, riquísima. Lo primero que voy a hacer es cortar la cebolla. Para ello le voy a quitar la parte de abajo y fíjate que la raíz se la dejo porque de esta manera consigo que ahora me sea mucho más fácil cortar la juliana que voy a hacer de cebolla. ¿Te interesan los cortes de vegetales y no viste aún el vídeo? Aquí arriba te dejo el enlace para que veas un vídeo donde detallo la mayoría de los cortes o los cortes más utilizados en cocina, que estoy seguro que te va a ser de gran utilidad. Y mira, corto aquí mi juliana de cebolla, que no es más que esto, cortarla en tiritas aproximadamente de 2-3 milímetros. La tienes así, la vas a separar un poquito antes de meterla en tu tarro para que quede un encurtido bien perfecto. Aquí te muestro cómo tiene que quedar. ¿Ves? 2 milímetros, 2 milímetros y medio, no tiene que ser exacto. Y aparte, tú lo vas a hacer a tu gusto. Genial. Aquí tengo mis botes esterilizados y voy a meterle la cebolla dentro. Toda la cebolla para adentro. Que estén bien repletos. Mientras que yo me quedo aquí metiendo la cebolla, si eres nuevo en el canal, no te olvides. Aquí abajo tienes un botón para suscribirte y una campana para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo. Pero que no te vayas sin darle a ambos y te agradezco de corazón. Estoy subiendo recetas martes, jueves, sábado, recetas de todo tipo. Y nada, eso, te agradezco de corazón, como ya te he dicho antes. Ya tengo aquí mis botes con toda la cebolla dentro. Siguiente paso, a una sartén, a una olla, añado la pimienta negra, la pimienta rosa y el coriandro. Una cucharadita de negra y media de rosa y de coriandro. Estos los ingredientes, como siempre, a tu gusto. ¿No te gusta alguno de ellos? No se lo pongas. ¿Te gusta? ¿Quieres ponerle, qué sé yo, aquí alguna otra especia? No hay problema. Le va a dar un toque diferente y seguro que también riquísimo. Lo voy a tostar un poquito aquí hasta que veas que empieza a crepitar. Llegado ese momento, lo sacamos del fuego, que no se vaya a quemar, muy importante, y lo reparto en mis 2 botes de cebolla. Prácticamente va a ser una cucharada y media para cada uno de los botes. Perfecto. Siguiente paso. En la misma olla que he usado antes, no la voy a limpiar ni nada. Si te fijas, quedan algunos restos de la pimienta y del coriandro. Añado el agua, 250 mililitros y la cucharadita de sal. Opcional, le puedes añadir o no la cucharadita de azúcar, eso ya a tu gusto. Yo te recomiendo que se la pongas porque le da un toque al encurtido riquísimo. Y este paso es más fácil imposible. Le va a dar aquí unas vueltecitas durante unos segundos hasta que se disuelva totalmente la sal y el azúcar. Siguiente ingrediente, vinagre de manzana. Puedes usar vinagre de manzana, puedes usar vinagre de alcohol, puedes usar el vinagre que a ti te gusta. De eso también dependerá el toque de tu encurtido. Y lo voy a dejar en el fuego
hasta que comience a hervir. En ese momento me lo llevo directamente fuera y lo llevo a mis botes, aún caliente. Yo lo he pasado a un recipiente, a una jarra, para que sea más fácil de llenar, pero directamente puedes ponerlo desde la olla sin ningún problema. Vamos a llenar los recipientes al máximo, todo lo que podamos. De esta manera vamos a conseguir que dentro del mismo recipiente no quede nada de aire. Le voy a dar a la cebolla así un poquito, ya en el momento que le cae el líquido caliente afloja mucho y va a ser mucho más fácil de manejar. ¿Ves? De esta manera consigo que esté totalmente y lo lleno hasta arriba, todo lo que pueda. Ya solo queda tapar nuestro bote así con mucho cuidadito y un paso importante, le vamos a dar la vuelta. De esta manera conseguimos que genere vacío el bote y ahora cuando lo abramos vea cómo hace el pop ese característico de cuando compramos cualquier bote del supermercado. Lo va a dejar aquí hasta que enfríe y una vez que enfríe al frigorífico. Yo lo suelo dejar 24 horas y ya lo uso. Mira, ¿has visto el sonido que ha hecho ese pop? Eso es porque hicimos el vacío. Bien, y ya lo tenemos listo. Mira qué pinta. Podría probarlo así nada más, pero se me queda un poquito corto, así que he abierto el frigorífico y lo primero que me he encontrado, un huevo duro. Lo voy a pisar bien. Una vez que tengo mi huevo duro pisado, lo voy a mezclar con una cucharadita de mayonesa. Así, muy poquito. Para un huevo, con una cucharadita va sobrado. Fíjate, lo voy a mezclar bien hasta conseguir una pasta de huevo duro. Y aquí tengo un pan de medianoche, que si no lo viste también es una receta, un pan que he hecho casero en el canal. Aquí arriba te voy a dejar el enlace también para que lo veas, que es perfecto para esto que voy a hacer. Voy a colocar mi huevo duro sobre el pan, le voy a poner una rosquita de sal y de pimienta, evidentemente porque el huevo no le he puesto sal, no le he puesto nada. Y ahora la estrella del día, la cebolla encurtida, que le va a dar un toque a esto increíble. Y lo mejor de todo, mira qué bonita. Como te dije, cebolla puede usar blanca, morada, la que tú quieras. Pero claro, usando esta morada, mira qué puntazo le da a nuestra medianoche de huevo. Increíble. Y lo mejor de todo, riquísima. Mira qué pinta. Y como siempre, aquí tienes los ingredientes para que pauses, copies. No te olvides que abajo en la descripción también te los dejo. Delicia. Tu cebolla encurtida lista para disfrutar. Espero que la hagas, te encante, la disfrutes y la compartas. Como siempre te digo, ¿te gustó el vídeo? Manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada, eso, un beso y hasta la próxima.